En Hispania, antes de la Primera Guerra Celtíbera, desde que los romanos llegan a Iberia, hacia el año 218 a.C., comienza una larga rebeldía de los diferentes pueblos hispanos. Tras expulsar a los cartagineses de Hispania, los romanos deciden quedarse, ocupando inicialmente la costa mediterránea de Andalucía, las zonas habitadas mayoritariamente por tribus iberas. Hacia el año 192 a.C., el pretor Marco Fulvio Nobilior derrota a una coalición de carpetanos, betones, baceos y celtíberos, capturando al caudillo Hilerno y ocupando a continuación la importante ciudad de Toledo. Llamamos guerras celtíberas al enfrentamiento bélico que se produce en la primera mitad del siglo II a.C. entre la República de Roma y los distintos pueblos celtíberos y carpetanos que viven en la zona media del Ebro y la meseta y se rebelan contra la ocupación romana. Los celtíberos y sus aliados carpetanos atacan el área del Valle Medio del Tajo, que recientemente ha caído en poder romano, en una estrategia de incursión que se repetirá a lo largo de la guerra y que no parece que tenga la intención de conquista del territorio, sino más bien la de debilitar la posición romana en el mismo. Siguiendo en el año 186 a.C., los nuevos pretores Gayo Calpurnio Pisón y Lucio Quincio Crispino toman posesión de sus cargos y se retiran con sus tropas a los cuarteles de invierno. Esto es una decisión curiosa, ya que acaba de empezar la estación más propicia para guerrear. Lo más probable es que decidan entrenar a sus tropas, que recordamos han sido fuertemente aumentadas en una legión con 2 alae de aliados para cada pretor. El año completo que los pretores han estado inactivos no ha afectado de igual manera a las dos provincias. Mientras que las victorias de Gayo Atinio a principios del año anterior han asegurado la Hispania ulterior y los lusitanos han sido derrotados y expulsados de algunas zonas, en la España citerior, tanto los celtíberos occidentales como los orientales han disfrutado de un año completamente libre, sin oposición. En el oeste de la Celtiberia, el Valle Medio del Tajo, que está bajo poder romano, no ha recibido ayuda y los celtíberos lo han atacado en sucesivas ocasiones. En el año 185 a.C., continúan las incursiones. Los nuevos pretores, Lucio Quincio Crispino y Gayo Calpurnio Pisón, deciden realizar una campaña conjunta para la que reúnen sus tropas en el sur de Hispania, en la Beturia Bética, región situada entre los ríos Guadiana y Guadalquivir. Esto supone que para esta campaña el ejército romano es enorme. Está formado por unos 32.000 efectivos, algo excepcional que supera incluso a los ejércitos consulares de otras guerras importantes, como la terminada en el año 188 a.C. en el este contra Antíoco III, rey del Imperio Seleucida. Tito Livio indica que los pretores romanos marchan juntos hasta la Carpetania, donde está el campamento enemigo, en el frente de batalla del centro de Hispania, donde ocurre la batalla de los vados del Tajo. Cerca de las ciudades de Dipón y Toletum comienza un combate entre los forrajeadores de ambos ejércitos. Esta escaramuza va creciendo en intensidad y magnitud, con ambas partes recibiendo refuerzos de sus campamentos hasta convertirse en una batalla irregular en la que el ejército romano resulta derrotado perdiendo 5.000 efectivos. Esto, sin lugar a dudas, supone una derrota importante. Tito Livio da a entender que el enemigo tiene ventaja por el terreno y el tipo de combate. Ante la derrota, los pretores romanos se retiran a su campamento y después huyen por la noche, dejándolo abandonado. Los enemigos, al día siguiente, marchan contra el campamento romano, encontrándolo vacío. Lo saquean y se equipan con las armas de los muertos romanos de la batalla del día anterior. No persiguen a los propretores ni durante la retirada de la batalla ni al día siguiente. Prefieren retirarse a sus cuarteles, donde están unos días hasta que se encaminan hacia el Tajo. Sin embargo, los propretores romanos no permanecen inactivos. En poco tiempo, reclutan tropas auxiliares entre los hispanos aliados que habían sido sometidos y una vez consideran que vuelven a tener la suficiente fuerza, vuelven sobre sus pasos y se dirigen hacia el Tajo, acampando a 12 millas del río, aproximadamente unos 18 kilómetros. Lo hacen a tanta distancia para no alertar al enemigo de su presencia. Partiendo de noche, de nuevo seguramente para no alertar a los celtíberos, al amanecer llegan a la orilla del agua. El campamento enemigo está al otro lado, sobre una colina. Los romanos cruzan el río por 2 puntos, cada propretor por uno, y los enemigos no les molestan mientras lo hacen, ya que, según Tito Livio, están discutiendo qué hacer, un fallo que el mismo Livio indica.
Seguramente, debido a la hora temprana y a que no esperan la llegada de los romanos, les cuesta más organizarse para salir a combatir. Pero en cuanto están preparados, dejan el campamento y atacan a los romanos, que no tienen tiempo de construir un campamento propio. La batalla comienza con las legiones romanas en el centro de la formación. Las dos partes del ejército romano no han tenido tiempo de unirse del todo tras vadear el río de forma separada, debido a la rapidez del ataque celtíbero. El terreno es prácticamente llano hasta el campamento celtíbero. Los celtíberos forman en cuña para intentar quebrar el frente de las legiones. El centro romano peligra y amenaza con romper la formación. En ese momento, viendo el peligro, el propretor Gayo Calpurnio Pisón envía a los legados Tito Quintilio Varo y Lucio Juvenio Vanna a arengar a los soldados y conminarles a no retroceder, ya que de lo contrario ninguno volvería a ver Italia ni la otra orilla del Tajo. El mismo Calpurnio Pisón lidera una carga de caballería con los jinetes romanos de las dos legiones contra la cuña enemiga, que ataca el centro romano internándose en ella personalmente. Lucio Quincio Crispino hace lo mismo, atacando con la caballería aliada uno de los flancos del ejército celtíbero. La cuña celtíbera acaba por quebrarse ante el ataque renovado de la infantería romana de frente y de la caballería romana por el flanco. Finalmente, la cuña celtíbera se disuelve y los celtíberos emprenden la huida hacia su campamento, perseguidos muy de cerca por la caballería romana, que entra al recinto al mismo tiempo que los que huyen. Una vez en el campamento, la guarnición lucha contra los romanos y la caballería romana se apea de los caballos para combatir a pie. La llegada de una de las legiones romanas, concretamente la quinta, y progresivamente de más unidades, decanta la victoria a favor de los romanos, quienes finalmente toman el campamento. Tito Livio dice, como no, que de los más de 35.000 celtíberos solo sobreviven unos 4.000. 1.000 se dispersan por los campos y 3.000 que han conservado su armamento se refugian en una colina cercana. Las bajas romanas, también según Tito Livio, ascienden a poco más de 600 efectivos y 150 auxiliares provinciales. Estas muertes incluyen las de varios jinetes romanos y 5 tribunos militares. Los romanos capturan 133 enseñas y se establecen en el campamento enemigo, ya que recordamos que no han tenido tiempo de levantar uno propio. Al día siguiente, los pretores recompensan a sus jinetes. Calpurnio Pisón les elogia responsabilizándoles de la victoria. Podríamos denominar a esta batalla como la batalla de los vados del Tajo, para diferenciarla de la batalla del Tajo de Aníbal del año 220 a.C. Sin embargo, si realizamos un análisis más minucioso, la interpretación de esta campaña presenta algunos problemas. En primer lugar, la localización de la primera batalla. Tito Livio indica que se produce en las cercanías de las ciudades de Dipón y Toletum. La segunda ciudad, actual Toledo, la tenemos ubicada con seguridad y es un referente frecuente para los choques en la Carpetania por su posición estratégica. Sin embargo, la ubicación de Dipón no está clara. Existe una Dipo nombrada en el itinerario antonino, pero se sitúa entre las actuales Évora y Mérida, que evidentemente está muy lejos de Toledo. Esto puede llevar a pensar que Dipón es una ciudad con el mismo nombre, pero desconocida para nosotros. Sin embargo, los triunfos que Gayo Calpurnio Pisón y Lucio Quincio Crispino celebran en Roma por su victoria son sobre lusitanos y celtíberos. Debido a esto, ya que Tito Livio no concreta en ningún momento quiénes eran los enemigos, se podría pensar en estos momentos en una posible alianza entre lusitanos y celtíberos para combatir a los romanos. Así los lusitanos se habrían vengado de su derrota del año 186 a.C. y los celtíberos verían reforzada su posición frente a Roma. Esta interpretación tiene problemas, ya que los lusitanos están lejos del teatro de operaciones del Valle Medio del Tajo, junto a Toletum, donde con seguridad se desarrollan ambas batallas. Son los vetones, mucho más cercanos que los lusitanos, los que han intervenido en la zona con anterioridad en los años 193 y 192 a.C. Se podría pensar también que los romanos confunden a los vetones y los llaman lusitanos, pero habiéndolo diferenciado con anterioridad, esto parece poco probable. Por tanto, no está claro que los lusitanos se hayan coaligado con los celtíberos para combatir a los romanos en este momento. Parece más bien que la Dipón de Tito Livio es en efecto la Dipo situada entre Évora y Mérida. En el relato del historiador romano se están mezclando referencias a dos combates, uno en la Lusitania y otro en la Carpetania.
Recapitulando e interpretando la crónica de Tito Livio, los dos propretores concentran sus tropas en el sur de Hispania, concretamente en la Beturia, y marchan primero hacia Lusitania para llevar a cabo una campaña de castigo por las incursiones de los años anteriores, 187 y 186 a.C. Durante esta campaña se produce un combate cerca de la ciudad de Hipón, del que solo sabemos que ocurre y que los romanos ganan, debido a que los pretores triunfan sobre los lusitanos. Tras haber vencido en Lusitania, los pretores marchan hacia la Carpetania, a la parte conquistada por Roma, que ha sido atacada de nuevo por el ejército celtíbero. Es aquí cuando se producen las dos batallas narradas por Tito Livio. Pasando a las operaciones militares en sí, tienen importancia las disculpas que Livio señala que tanto el terreno como el tipo de combate son favorables a los enemigos de Roma, es decir, a los celtíberos y sus aliados carpetanos. Se refiere a que el terreno es con seguridad accidentado y que el combate se produce de forma individual o en pequeños grupos y no en formación. Esto demuestra que los celtíberos son, al igual que los legionarios romanos, grandes combatientes individuales y que la mayor ventaja que tienen los romanos frente a ellos es su mayor disciplina y su capacidad para mantener una formación cohesionada que resiste sus ataques. Los propretores no esperan mucho tiempo para volver a marchar contra los celtíberos, estando deseosos los soldados, como dice Livio, de corregir la afrenta de la reciente derrota. Por lo tanto, no les da mucho tiempo para recabar demasiadas tropas auxiliares. En la segunda batalla, el ejército romano ahora lo componen probablemente 30.000 efectivos, con el añadido de unos 3.000 auxiliares. El plan de los propretores es acercarse con la mayor de las cautelas para que el enemigo no los detecte y cogerles por sorpresa. Sin embargo, una vez que llegan al río Tajo, cometen un fallo garrafal al decidir vadearlo inmediatamente. El ejército romano acaba de realizar una marcha. Está algo cansado y cruzar el río, aunque no podamos saber el caudal que lleva, casi nunca es una tarea fácil y agota aún más a los soldados. Además, no tienen tiempo para construir un campamento, quedando atrapados entre el agua y los enemigos. La rapidez de la marcha de los propretores y su elección de los tiempos han dado sus frutos al conseguir la victoria y compensan la insensatez del cruce del río. Por otro lado, el rápido ataque de los celtíberos, que se produce apenas han logrado cruzar los romanos, demuestra que si los hubieran visto cruzar en una ocasión normal de alerta, sí que les habrían atacado. El campo de batalla es llano, lo que facilita la visibilidad. Tras cruzar el río, los romanos forman rápidamente, pero debido a que han vadeado el río por dos puntos diferentes y a la rapidez del ataque de los celtíberos, parece que el ejército está algo disperso, con las distintas unidades alejadas entre sí, sin formar un frente único como es lo normal. Tito Livio indica que el ejército romano dividido en dos columnas no tiene tiempo de reunirse del todo. Estando de esta manera las unidades romanas, podemos decir que la batalla en realidad se divide en varios choques entre los celtíberos y las diferentes unidades romanas y no en un enfrentamiento entre dos líneas compactas. Llama la atención la disciplina y organización del ejército celtíbero y carpetano. Disponen de un campamento fortificado en una posición defensiva favorable, atacan a los romanos aprovechando su situación dispersa y son capaces de ir en formación. Incluso forman encuña para presionar a las legiones romanas que están en el centro del frente de batalla. Ante este ataque celtíbero, la situación se vuelve crítica para el ejército romano, ya que su formación amenaza con romperse y es entonces cuando los propretores cargan con la caballería, Calpurnio Pisón contra la cuña y Quincio Crispino en un flanco. Los celtíberos ceden ante las legiones y la caballería romana, pero es curioso el relato de la batalla. Los que huyen hacia el campamento son perseguidos por la caballería romana, la que ha cargado contra la cuña, es decir, que el centro celtíbero ha cedido. Sin embargo, cuando la guarnición del campamento inicia la lucha contra los jinetes romanos, la primera en llegar es la legión quinta. Si todo el centro celtíbero hubiera cedido, también la otra legión habría llegado. Tito Livio indica que otras unidades van llegando al campamento cuando pueden. Esto demuestra que, en efecto, la batalla se produce de forma muy dispersa, con muchos choques individuales entre los celtíberos y las diferentes unidades romanas. De esta situación se deduce que solo la cuña celtíbera cede, es decir, que solo una parte del centro cede inmediatamente. Lo más seguro es que la desbandada de parte de su centro provoque un efecto dominó en el resto del ejército que se va retirando progresivamente. Sin embargo, no parece que la mayoría de tropas celtíberas se retiren también al campamento, ya que las unidades romanas van llegando al mismo cuando pueden, es decir,
cuando ya han terminado de combatir contra sus respectivos oponentes. Solo el centro celtíbero se retira mayoritariamente al campamento y el resto se dispersa por los campos, al igual que los mencionados 1000 combatientes que escapan de la toma del campamento. Otros 3000 que también han escapado se refugian en un monte cercano. Tanto en la primera batalla como en la segunda, las condiciones del combate han permitido a los celtíberos eludir la superioridad numérica de la que sinceramente estamos seguros que los romanos disponen. Los celtíberos no pasan de 25.000 efectivos. La campaña, por lo tanto, es exitosa para los pretores romanos Gayo Calpurnio Pisón y Lucio Quincio Crispino, que han vencido primero a los lusitanos y después a los celtíberos. Sin embargo, han estado al filo del desastre al vadear el río. Sin un campamento, solo la carga de la caballería romana ha salvado al ejército de una muy probable y demoledora derrota. Las consecuencias de esta carga, pese a su efectividad, han sido desastrosas. La muerte de 5 tribunos romanos supone la desaparición de casi la mitad de los oficiales romanos de alto rango y una pérdida irreparable para la aristocracia romana, que se ve privada de varios de los integrantes de la élite más jóvenes, destinados a ocupar cargos y magistraturas en el futuro. No parece que la victoria por sí misma evite malascadas en Roma y en el Senado a la vuelta de los propretores. Antes de la asignación de tropas, llegan a Roma los legados Tito Quintilio Varo y Lucio Juvencio Talna, enviados por Gayo Calpurnio Pisón y Lucio Quincio Crispino. Ambos legados se han distinguido en la batalla de los Vados del Tajo. Informan al Senado de las operaciones militares, dando por terminada la guerra con los celtíberos, y hacen la petición de que se celebre la victoria y se permita a los magistrados salientes repatriar al ejército. Esto haría todavía más impresionante el retorno de los propretores y le granjearía mayor gloria y popularidad. El Senado decreta 2 días de acción de gracias, pero deja a debate la repatriación del ejército. El debate es encarnizado, ya que los nuevos pretores no quieren quedarse sin tropas veteranas en Hispania. Esto limitaría sus posibilidades de llevar a cabo una campaña exitosa al tener que dedicar tiempo a entrenar a los reclutas novatos adecuadamente antes de enfrentarlos a cualquier enemigo. Ambos bandos cuentan con el apoyo de magistrados, Terencio Varrón y Sempronio Longo con el respaldo de tribunos de la plebe, y Calpurnio Pisón y Quincio Crispino con el de un cónsul. Finalmente, vencen en la disputa a los nuevos pretores, a los que se les asignan mediante un senado consulto 4.000 infantes y 300 jinetes romanos y 5.000 infantes y 500 jinetes latinos para llevarlos a España. Se les autoriza también a licenciar a los soldados que, después de repatriar los suplementos entre las tropas, sobren de las cifras fijadas. Cuando Gayo Calpurnio Pisón y Lucio Quincio Crispino regresan a Roma, se les concede un triunfo con amplia mayoría a favor en el Senado. Pese a que su proposición de traer de vuelta al ejército ha fracasado, ya que la guerra contra los celtíberos continúa, estos triunfos serán una buena exaltación propagandística de una victoria que ha sido muy costosa. Primero, celebra su triunfo sobre los lusitanos y los celtíberos Gayo Calpurnio Pisón, llevándose 12.000 libras de plata y 83 coronas de oro. Unos días después, celebra su triunfo Lucio Quincio Crispino, también sobre los lusitanos y los celtíberos, llevándose las mismas cantidades, 12.000 libras de plata y 83 coronas de oro. Al ser una campaña conjunta, los pretores se han repartido el botín a partes iguales. Pese a los aires de grandeza de su campaña y sobre todo de su victoria en la batalla frente a los celtíberos, llevan menos botín que Lucio Manlio Acidino, y este había recibido no un triunfo, sino una ovación. Por último, destacaremos que las normas que han impedido celebrar un triunfo a Manlio Acidino ya no se aplican. Calpurnio Pisón y Quincio Crispino no han traído de vuelta al ejército ni han entregado provincias pacificadas a sus sucesores, al menos en el caso de la España citerior. Sin embargo, celebran sus triunfos. Esto se volverá a repetir, por lo que parece que estas normas desaparecen o simplemente son ignoradas. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.